Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la atmósfera política y social en los Estados Unidos es cada vez más hostil para los teóricos críticos. Existen los comités McCarthy que persiguen cualquiera que da la sensación de defender ideas fundamentadas en el marxismo, y al fin y al cabo la teoría crítica es una teoría neomarxista que utiliza categorías marxistas. Max Horkheimer persigue el restablecimiento del instituto en Frankfurt, aprovechándose también de una corriente en la República Federal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial de reparar por lo menos algunos de los daños causados por el régimen nacionalsocialista. En 1950 recupera su antigua cátedra. Adorno, un poco más tarde, en 1956, al parecer también un poco debido al hecho de que Horkheimer no defendió con demasiada energía el establecimiento de su amigo en Frankfurt. Horkheimer presenta, poco tiempo después de llegar a la República Federal de Alemania, sus estudios sobre la personalidad autoritaria, todo un clásico de investigación social. Sobre todo analiza las propiedades del carácter fascista. Cito de esta obra, que al final tiene unas conclusiones casi optimistas. Adorno dice: no tenemos que suponer que la invocación de las emociones pertenece a aquellos que se mueven en la dirección del fascismo, mientras que la propaganda democrática tenga que limitarse a la razón y la reserva. Si el miedo y la destructividad son las mayores fuentes emocionales del fascismo, el eros parece mayoritariamente a la democracia. Un poco más tarde, Adorno participa en un congreso sociológico en Tubinga, donde se enfrentan las teorías de las ciencias sociales suyas con las de Karl Popper, el conocido representante del racionalismo crítico, o también tachado por algunos de la teoría neopositivista. En este congreso, Karl Popper defiende sus principios del método científico como sigue. Popper dice: el método, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, consiste en experimentar intentos de soluciones para sus problemas de los cuales parten. Soluciones se proponen y se critican. Si un intento de solución no es accesible a la crítica objetiva, hay que eliminarlo como no científico, aunque quizás solo provisionalmente. Si el intento de solución es accesible a la crítica objetiva, intentamos refutarlo, porque toda crítica consiste en intentos de refutación. Si nuestra crítica refuta un intento de solución, probamos otro. Si el intento de solución se resiste a la crítica, lo aceptamos provisionalmente. Sobre todo lo aceptamos como digno de ser discutido y criticado en el futuro. Por lo tanto, el método de la ciencia es la tentativa o la idea de solución, controlada por la crítica más aguda. El método es el perfeccionamiento del método del ensayo y el error, trial and error. La llamada objetividad de la ciencia consiste en la objetividad del método crítico. Eso quiere decir sobre todo que ninguna teoría está libre de la crítica y que los discursos lógicos de la crítica, la categoría de la contradicción lógica, son objetivos. Adorno contesta a la presentación de Popper como sigue. Él dice que el ideal del conocimiento de la explicación unánime, simple y matemáticamente elegante, fracasa cuando el objeto mismo, es decir, la sociedad, no es unánime, ni simple, ni sumisa al gusto de la formación categorial, sino que es distinta de lo que el sistema categorial de la lógica discursiva espera de antemano de sus objetos. La renuncia de la sociología a una teoría crítica de la sociedad es una resignación. Uno no se atreve a pensar lo total porque hay que desesperarse en el intento de cambiarlo.
La diferencia fundamental es si el investigador piensa que el mundo en que vivimos es el mejor posible o si está convencido de que este mundo podría ser distinto. Solo a través de lo que la sociedad no es posible descubrir lo que es. Se trata de pensar siempre en la organización justa de la sociedad sin tener que dibujar una imagen detallada del futuro. Solo de esta manera la verdad es alcanzable. Si resumimos el debate, podríamos decir que el enfoque de la teoría crítica no es científico para Popper, porque su discurso no se mueve dentro del estrecho marco dado por la metodología neopositivista derivada de las ciencias naturales. Por otra parte, el racionalismo crítico de Popper no es el método adecuado para la investigación de la sociedad, según Adorno, porque su formalismo categorial no corresponde al objeto. En esta época, Adorno publica un trabajo que se titula La dialéctica negativa y que continúa, en cierta manera, sus tesis publicadas en la dialéctica de la ilustración. Llama la atención que en esta época Horkheimer se dedica sobre todo a la gestión del instituto y que actúa cada vez más inspirado, motivado por el miedo de despertar las sospechas de los partidos de la derecha política alemana, mientras que Adorno muestra claramente ciertas simpatías por tesis provenientes de la izquierda política alemana. En su dialéctica negativa, Adorno nos dice que la dialéctica es la conciencia consecuente de la no identidad. Lo que podría ser la individualidad verdadera queda algo oscuro, muy en una línea con las publicaciones típicas de Adorno, que siempre prefiere un vocabulario difícilmente comprensible. En la dialéctica negativa habla de una conciencia crepuscular de la libertad que se nutre del recuerdo de un impulso arcaico que todavía no está dirigido por un yo fijo. El yo verdadero chispea entre algo pasado que apenas se puede reconocer y lo que podría ser algún día. En el año 68 se produce también en Alemania, como antes en los Estados Unidos y en Francia, la rebelión de los estudiantes, el llamado movimiento estudiantil del 68. Mientras que Horkheimer y Adorno se ven convertidos sobre todo en analíticos de la revolución que no tenía lugar, otro colaborador, Herbert Marcuse, sigue siendo un filósofo de la revolución. El sujeto de la revolución ya no es el proletariado, según Marcuse, sino los grupos marginados, los desempleados, los drogadictos, los enfermos psíquicos, etc. En un congreso estudiantil en 1968, Marcuse declara que Vietnam, ocupada entonces por tropas norteamericanas, la parte sur, luchando contra las tropas comunistas de la parte norte, es un símbolo para la presión económica y política. Mientras tanto, Jürgen Habermas advierte contra el riesgo de caer en un ciego activismo pseudo-revolucionario, por lo que pierde la confianza de los estudiantes rebeldes. La relación de Adorno con el movimiento estudiantil es ambigua. De un lado fue, claramente, el creador de numerosos conceptos que los estudiantes utilizaron para la crítica de la sociedad, pero su condición de catedrático alemán le hizo imposible un compromiso activo a favor de la oposición estudiantil. Por otra parte, Horkheimer y Adorno no llegaron a vivir en la época de reformas causadas indirectamente por el movimiento estudiantil. Adorno muere el 6 de agosto de 1969 durante unas vacaciones en Suiza de un infarto. Max Horkheimer, ya retirado de la vida académica, no sobrevive durante muchos años a su amigo. Él muere el 7 de julio de 1973.